10. El barracón conservaba el olor fantasmal de especias añejas, clavo y canela. En el fondo y de forma distraída, Jackie se preguntó si las tumbas que se encontraban bajo las pirámides habrían olido así cuando los primeros exploradores habían entrado en ellas. Desde la litera de arriba, que estaba en el rincón, el esqueleto inclinado le sonrió como para darle la bienvenida. ¿Te apetece una siesta, pequeño vaquero? Yo me voy a echar una bien larga. Su caja torácica resplandecía por los revestimientos sedosos de tela de araña, y Jake se preguntó, de esa misma forma distraída, cuántas generaciones de arañitas habrían nacido en esa oquedad. Sobre otra almohada descansaba una mandíbula, lo que desempolvó un recuerdo fantasmal y espantoso del fondo de la memoria del chico. En una ocasión, en un mundo donde había muerto, el pistolero había encontrado un hueso como ese y lo había utilizado. En el primer plano de su mente latían dos frías preguntas y una decisión aún más fría. Las preguntas eran cuánto tardarían en llegar allí y si descubrirían o no a su pony. Si Slingman había ido a caballo, Jake estaba seguro de que el amistoso y pequeño animal habría relinchado para saludarlo. Por fortuna, Slingman iba a pie, como lo había hecho la última vez. Jake también habría ido a pie de haber sabido que su meta estaba a menos de 1,5 kilómetros del río en dirección al este. Claro está que cuando salió a hurtadillas del Rocking Bed ni siquiera contaba con la certeza de tener una meta. La decisión era matar tanto al hombre de hojalata como al de carne y hueso, si lo descubrían. Si podía, lo haría. Puede que Andy fuera duro de roer, aunque esos ojos refulgentes de color azul parecían su punto débil. Si pudiera cegarlo... Si Dios lo quiere, habrá agua, dijo el pistolero, que siempre había vivido en su cabeza para bien o para mal. Lo que has de hacer es esconderte si puedes. ¿Dónde? En las literas no. El monitor que filmaba en la habitación las mostraba todas y no había forma de que pudiera hacerse pasar por un esqueleto. ¿Debajo de una de las dos pilas de literas del fondo? Era arriesgado, pero podría funcionar, a menos que... Jake volvió la vista hacia otra puerta, dio un salto hacia atrás y otro hacia adelante, tiró del asa hacia abajo y la abrió. Había un armario, y los armarios eran buenos escondites, pero aquel estaba repleto de un revoltijo de polvorientos equipos electrónicos. Partes de ellos cayeron. «Haces», dijo en un suspiro con voz grave y acelerada. Recogió lo que se había caído, lo embutió por arriba y por abajo, y luego volvió a cerrar la puerta del armario. «Está bien, tendría que ser debajo de una de las camas». «Bienvenido al puesto de avanzada del cuadrante Arco 16», soltó la voz grabada. Jake se estremeció y vio otra puerta. Esta le quedaba a la izquierda, estaba entreabierta. ¿Lo intentaba con la puerta o se metía debajo de una de las dos hileras de literas del fondo de la habitación? Tenía tiempo para probarlo con un refugio o con otro, pero no con ambos. «Este es un puesto de avanzada seguridad, de nivel medio». Jake se dirigió hacia la puerta, y menos mal que lo hizo, porque Slingman no permitió que la grabadora siguiera con su rollo. 99, dijo su voz desde los altavoces, y la grabación se la agradeció. Había otro armario. Este estaba vacío, salvo por las 2 o 3 camisas enmohecidas de un rincón y un guardapolvo acartonado y cubierto de polvo colgado de una percha. El aire era casi tan polvoriento como el guardapolvo, y Acho estornudó 3 veces con rapidez y delicadeza al entrar. Jake se agachó, hincó una rodilla en el suelo y le pasó un brazo a Acho alrededor del delgado cuello. «No vuelvas a hacer eso a menos que quieras que nos maten a los dos», dijo. «Ni un baladro, Acho». «Ni ladro, Acho».
respondió en un susurro el Brambo y guiñó un ojo. Jake se levantó y dejó la puerta entornada 5 centímetros, como estaba antes, o eso esperaba. 11. Podía oírlos con bastante claridad, con demasiada claridad. Más bien, Jake se dio cuenta de que había micrófonos y altavoces por todas partes. La idea no contribuyó a tranquilizarlo, porque si Acho y él podían oírlos... Estaban hablando de los cactus, o mejor dicho, de eso estaba hablando Slipman. Los llamaba turbaciones floridas y quería saber qué los había descabezado. Seguro que han sido los gatos monteses ahí. Andy lo dijo con su voz complaciente, ligeramente remilgada. Eddie había comentado que Andy le recordaba a un robot llamado C-3PO de la Guerra de las Galaxias, una película que Jake tenía pensado ver y que se había perdido por menos de un mes. Es su época de apareamiento, ya sabe. A la mierda con eso, dijo Slipman. ¿Me estás diciendo que las turbaciones venenosas no distinguen a los gatos monteses de algo que pueden cazar y comerse? Alguien ha estado por aquí, te lo digo yo, y no hace mucho. Un pensamiento aterrador asaltó a Jake. El suelo del Dogan estaba polvoriento. Había estado demasiado ocupado mirando embobado los paneles de control y los monitores de televisión para fijarse en eso. Si Acho y él habían dejado huellas, esos dos podrían haberlas visto ya. Podrían estar simplemente fingiendo que mantenían una conversación sobre los cactus mientras en realidad avanzaban hacia la puerta de la habitación de las literas. Jake sacó la Ruger del agarradero, la cogió con la mano derecha y puso el dedo pulgar en el seguro. Una conciencia culpable nos convierte a todos en cobardes, dijo Andy con su voz complaciente y como quien dice algo que a cualquiera le gusta oír. Es mi libre adaptación de un... Cierra el pico, saco de tornillos y cables, gruñó Slipman. Yo... Luego gritó. Jake notó que Acho se tensaba junto a él. Sintió como empezaba a erizársele el pelaje. El Brambo empezó a gruñir. Jake deslizó una mano hacia su hocico. —¡Suelta! —gritó Slipman. —¡Suéltame! —Claro, Say Slipman —dijo Andy, que ahora sonaba solícito—. No he hecho más que apretarle un pequeño nervio del codo, ¿sabe? No se produce una lesión permanente a menos que aplique una presión de 1 kilopascal. ¿Por qué demonios ibas a hacer eso? Slipman habló como dolido, casi lloriqueando. ¿Es que no estoy haciendo todo lo que querías y más? ¿No estoy arriesgando la vida por mi chico? Por no hablar de ciertos incentivos, dijo Andy con voz meliflua. Sus gafas, la máquina de música que guarda en el fondo de su alforja y, por supuesto... ¿Sabes por qué lo estoy haciendo y qué me ocurriría si me descubrieran? Dijo Slipman para defenderse. El gimoteo había desaparecido de su voz. Ahora sonaba dignificada y un poco preocupada. Jake escuchó ese tono con creciente inquietud. Si salía de esta y tenía que delatar al padre de Benny, quería delatar a un villano. Ea, he conseguido algunos incentivos. Dices verdad, yo digo gracias. Unas gafas para poder ver mejor el momento en que traiciono a la gente que conozco de toda la vida. Una máquina de música para no tener que oír la conciencia de la que parloteas con tanta facilidad y pueda dormir por las noches. Y luego tú vas y me aprietas el brazo de tal forma que siento que me van a salir los ojos de la cabeza. Por Lady Oriza. A los demás se lo permito, dijo Andy, y ahora su voz había cambiado. Jay pensó una vez más en Blaine y una vez más su inquietud creció. ¿Y si Tian Jafford oyera esa voz? ¿Y si Baum Eisenhardt la oyera? ¿Y Oberholzer? ¿Y las demás gentes? Se agolpan con insultos en mi cabeza, como brasas encendidas, y yo jamás me quejo, ni digo ni hago nada. Ven aquí, Andy. Ven allá, Andy. Deja ese canturreo estúpido, Andy. Cierra el pico.
No nos hables del futuro porque no queremos oírlo. Así que no hablo del futuro, salvo por lo que respecta a los lobos, porque sé que escuchan lo que les pone tristes y yo se lo cuento. Ya creo que lo hago. Para mí, cada lágrima es una gota de oro. No eres más que un estúpido montón de luces y cables, dicen. Predícenos el tiempo, canta una nana para que el niño se duerma. Y luego, piérdate. Y yo lo permito. Soy el tonto de Andy, el juguete de todos los niños y el blanco perfecto de todas las burlas. Pero no voy a soportar una burla de usted, Sai. Usted espera tener un futuro en el Cala después de que los lobos acaben con él de aquí a unos cuantos años más, ¿verdad? «¿Sabes que sí?», admitió Slimman, con un hilo de voz tan débil que Jake apenas pudo oírlo. «Y me lo merezco». Usted y su hijo ambos dirán gracias pasando sus días en el Cala, ambos dirán con mala. Y eso puede ocurrir, pero depende de algo más que de la muerte de los forasteros del mundo exterior. Depende de mi silencio. Si quiere que así sea, exijo respeto. Eso es absurdo, replicó Slimman tras una breve pausa. Desde dentro del armario, Jake estuvo totalmente de acuerdo. Un robot pidiendo respeto era algo sin duda absurdo, aunque también lo era un oso gigante patrullando un bosque vacío, un asesino de Morlock, intentando desvelar los secretos de los ordenadores dipolares o un tren que vivía exclusivamente para escuchar y resolver nuevas adivinanzas. Y además, atiéndeme, te lo ruego. ¿Cómo puedo respetarte si ni siquiera me respeto a mí mismo? Se oyó un clic mecánico en respuesta a esa pregunta. Se oyó muy alto. Jake había oído un sonido similar producido por Blaine cuando ese ser o cosa había sentido cómo se aproximaba el absurdo que amenazaba con freír sus circuitos lógicos. A continuación, Andy dijo: «Sin respuesta. 19. Conecte informe. Sai Slimman. Acabemos con esto». «Está bien». Se oyó un ruido de repiqueteo de teclado que duró unos 30 o 40 segundos, luego un pitido agudo y unos gorgoritos que provocaron que Jake hiciera una mueca de dolor y que a Cho se le escapara un gemido de lo más profundo de su garganta. Jake jamás había oído nada similar. Él era de Nueva York, de 1977, y la palabra modem no habría significado nada para él. El chirrido se acalló de repente. Se produjo un silencio momentáneo. A continuación se oyó: «Habla con Algul. Siento. Soy Finley Otego. Por favor, introduzca su contraseña. Tienes 10 segundos». «Sábado», respondió Slimman y Jay frunció el ceño. «¿Has oído alguna vez en este lado la alegre palabra del fin de semana?» Le parecía que no. «Gracias. Algul, siento, lo reconoce. Estamos en línea». Se produjo otro pitido breve y chirriante. Luego se oyó: «Informe, sábado». Slimman le comunicó que había vigilado a Roland y al más joven cuando estos subían a la cueva de las voces, donde ahora había una especie de puerta, muy posiblemente invocada por los manis. Dijo que había utilizado el miralejos, así que lo había visto bastante bien. «Telescopio», lo corrigió Andy. Había recuperado su voz ligeramente remilgada y complaciente. «Eso se llama telescopio». «¿Quieres dar tú el informe, Andy?», inquirió Slimman con frío sarcasmo. «Ruego perdón», se disculpó Andy en un tono muy sufridor. «Ruego perdón, siga, a bien tenga». Hubo un silencio. Jay se imaginó a Slimman mirando al robot con rabia, una mirada privada de toda ferocidad por la forma en que el capataz habría tenido que retorcer el cuello para lanzarla. Al final prosiguió: «Dejaron sus caballos abajo y subieron andando. Llevaban una saca rosa que se iba turnando como si pesara. Fuera lo que fuese lo que había dentro, tenía las esquinas cuadradas. Puede adivinarlo gracias al miralejos telescopio. ¿Puedo contarte las dos cosas que he supuesto?» «Sí».
Primero, puede que hayan puesto 2 o 3 de los libros más valiosos del padre a buen recaudo. Si ese es el caso, podría enviarse a un lobo para destruirlos una vez que la misión principal haya sido realizada. ¿Por qué? La voz sonó muy fría. No era la voz de un ser humano. Jake estaba seguro de ello. Aquel sonido le hizo flaquear las rodillas. ¿Por qué? Pues como por ejemplo, si te place, dijo Slipman como si hubiera sido algo evidente. Como ejemplo para el sacerdote. Muy pronto a Callahan le darán lo mismo los ejemplos, sentenció la voz. ¿Cuál es su otra suposición? Cuando Slipman volvió a hablar, le temblaba la voz. Jake esperó que el traidor hijo de puta estuviera temblando. Estaba protegiendo a su hijo, claro, a su único hijo, pero ¿por qué pensaba que eso le daba derecho a...? Puede que fueran mapas, aventuró Slipman. He pensado mucho, pero que mucho, y se me ha ocurrido que un hombre que tiene libros puede tener mapas. Tal vez les haya dado mapas de las regiones del este que llevan a Tronido. No han tenido reparo en decir a dónde planean ir a continuación. Si lo que se llevaron allá arriba eran mapas, no les servirán de mucho, aunque sobrevivan. El año que viene el norte será el este y seguramente el año subsiguiente cambiará de lugar con el sur. En la polvorienta oscuridad del armario, de pronto Jake vio a Andy observando cómo Slipman daba su informe. Los ojos de color azul eléctrico del robot estaban centelleando. Slipman no lo sabía, nadie en el Cala lo sabía, pero ese rápido centelleo era la forma en que DNF-44821-V-63 expresaba diversión. En realidad se estaba riendo de Slipman. Porque él lo sabe, pensó Jake, porque sabe lo que hay en realidad en la bolsa. Me ha puesto una caja de galletas. ¿Podía estar seguro de aquello? ¿Era posible utilizar el toque con un robot? Si piensas, habló el pistolero en su cabeza, puedes tocarlo. Bueno, tal vez. Fuera lo que fuese, era una puñetera buena señal de que en realidad planean llevarse a los niños a los desfiladeros. Estaba diciendo Slipman, no meterlos en esa cueva. No. En esa cueva, dijo Andy, y aunque su voz sonaba más seria y remilgada que nunca, Jake imaginó sus ojos azules centelleando incluso con más rapidez, casi parpadeando. De hecho, hay demasiadas voces en esa cueva, asustarán a los niños. Cáguenla. DNF-44821-V-63, robot mensajero. ¡Mensajero! Se podría acusar a Slipman de traición, pero ¿cómo iban a acusar de lo mismo a Andy? Lo que hacía, lo que era, lo habían grabado en su pecho a la vista de todo el mundo. Siempre había estado ahí, delante de todos ellos. Dioses. Mientras tanto, el padre de Benny avanzaba lenta y pesadamente, imperturbable. El relato de su informe para Finley Otego, que estaba en algún lugar llamado Algulsiento. La mina que nos indicó en el mapa que los Taveri dibujaron era la Gloria, y la Gloria está a solo 1,5 kilómetros de la Cueva de las Voces, pero el muy bastardo es ingenioso. ¿Puedo exponer otra suposición? Sí. El desfiladero que conduce a la mina de la Gloria se bifurca a unos 400 metros hacia el sur. Hay otra vieja mina al final del ramal. Se llama Petirrojo 2. Sudin les está diciendo a las gentes que tienen la intención de llevar a los niños a la Gloria. Y yo creo que les dirá lo mismo en la reunión que va a convocar a finales de esta semana, en la que pedirá permiso para enfrentarse a los lobos. Pero yo creo que cuando llegue la hora los meterá en la Petirrojo. Hará que las hermanas de Oriza monten guardia delante de la mina y también en la cueva de arriba, y harían usted bien en no subestimar a esas señoras. ¿Cuántas? Creo que son 5, se incluye a Sarah Adams entre ellas, además de algunos hombres con Bass. Roland hará que la morenita tire con ellas, me constan, y he oído que es buena.
Puede que la mejor de todas, aunque de una forma u otra sabemos dónde van a estar los niños. Llevarlos a ese lugar es un error, pero él no lo sabe. Es peligroso, pero es perro viejo. Seguramente esa estrategia le ha funcionado antes. Por supuesto que le había funcionado en el cañón de la Armella contra los hombres de látigo. Ahora lo importante es descubrir dónde van a estar el chico, el hombre más joven y él cuando lleguen a los lobos. Puede que lo diga en la reunión. Si no lo hace, es probable que se lo diga a Eisenhart más tarde. ¿O a Oberholzer? No, Eisenhart se pondrá de su parte, Oberholzer no. Tiene que descubrir dónde van a llevarlos. Lo sé, respondió Schliemann. Lo descubriremos, Andy y yo, y luego volveremos a visitar este lugar maldito. Después de eso, juro por Lady Oriza y Jesús hombre que habré cumplido con mi parte. ¿Ahora podemos salir de aquí? En un momento, Sai, dijo Andy. Tengo que dar mi informe, ya sabe. Se oyó otro de esos largos y silbantes pitidos. Jake apretó los dientes y esperó a que terminase, y al final así fue. Finley Otego cortó la transmisión. ¿Hemos acabado?, preguntó Schliemann. A menos que tenga algún motivo para quedarse. Creo que sí, respondió Andy. ¿Ves algo diferente?, preguntó de pronto Schliemann, y Jake sintió que se le helaba la sangre. No, contestó Andy, pero siento un gran respeto por la intuición humana. ¿Tiene usted una intuición, Sai? Hubo una pausa que duró como mínimo un minuto entero, aunque Jay sabía que debía de haber sido mucho más breve. Apretó la cabeza de Hacho contra su muslo y esperó. No, dijo Schliemann al final. Supongo que es solo porque estoy nervioso ahora que ya queda tan poco tiempo. Dios, ojalá se hubiera terminado ya. Odio esto. Está haciendo lo correcto, Sai. Jake no sabía qué pensar de Schliemann, pero el tono remilgado y comprensivo del robot le hizo rechinar los dientes. Lo único en realidad no es culpa suya de ser el padre del único mellizo sin pareja de Calabrin Sturgis, ¿verdad? Sé una canción que habla de eso de una forma especialmente conmovedora. A lo mejor le gustaría escucharla. ¡Calla!, gritó Schliemann con voz ahogada. ¡Calla, demonio mecánico! He vendido mi condenada alma. ¿Es que no te basta con eso? ¿Es que además te tienes que burlar de mí por eso? Si le he ofendido, me disculpo desde el fondo de mi admitidamente hipotético corazón, dijo Andy. En otras palabras, ruego me disculpe. Sonó sincero, como si sintiera todas las palabras, como si fuera una mosquita muerta. Aun así, a Jake no le cabía duda de que los ojos de Andy estaban centelleando borbotones de silenciosa risa azulada. 12. Los conspiradores se marcharon. Se oyó una melodía extraña y sin sentido procedente de los altavoces del techo, sin sentido para Jake, al menos, y a continuación se hizo el silencio. Esperaba que descubrieran su pony, que volvieran, lo buscaran y lo matasen. Cuando hubo contado hasta 120 y no habían regresado al Dogan, se levantó. La sobredosis de adrenalina en su organismo lo hizo sentir anquilosado como un viejo y volvió a la sala de control. Llegó justo a tiempo para ver cómo se apagaban los sensores luminosos de movimiento de la parte delantera del lugar. Miró el monitor que mostraba la cima de la colina y vio a los últimos visitantes del Dogan caminando entre las turbaciones floridas. Esta vez los cactos no se movieron. Por lo visto habían aprendido la lección. Jake observó cómo se iban Schliemann y Andy, riéndose con amargura por la diferencia de altura entre ambos. Siempre que su padre veía a un dúo tan a lo el gordo y el flaco por la calle, de forma inevitable decía: «Que los metan en un vodevil». Era lo más próximo a un chiste que se le podía ocurrir a Elmer Chambers. Cuando ese dúo en particular ya no se veía, Jake miró al suelo. No había polvo, claro, ni polvo ni huellas. Debería haberse dado cuenta al entrar. Seguro que Roland lo habría visto. Roland lo habría visto todo. Jake quería irse, pero se obligó a esperar. Se veían que los sensores luminosos de movimiento se volvían a encender. Tras ellos, seguramente supondrían que se trataba de un gato montés o lo que Benny llamaba armadillo
Dodillo. Pero seguramente no bastaba. Para matar el tiempo contempló varios paneles de control. Muchos de ellos tenían el nombre de Industrias Lamerck. Aún así, también vio los conocidos logotipos de GE e IBM, además de uno que no conocía, Microsoft. Todos estos aparatos llevaban el sello de Made in USA. Los productos Lamerck no. Estaba bastante seguro de que algunos de los teclados que había visto, como mínimo hacia 24, controlaban los ordenadores. ¿Qué más aparatos había? ¿Cuántos seguían activos y funcionaban? ¿Estaban las armas almacenadas allí? En cierta forma pensaba que la respuesta a esta última pregunta era que no, que si hubo armas en algún momento, sin duda las habrían decomisado o se habrían apropiado de ellas, y había muchas probabilidades de que hubieran sido Andy el robot, mensajero, muchas otras funciones. Al final decidió que resultaba seguro irse, siempre que fuera con mucho cuidado, volviera montado poco a poco al río y fuera con pies de plomo para entrar en el Rocking Bear por la parte de atrás. Casi había llegado a la puerta cuando se le ocurrió una nueva pregunta. ¿Había una grabación de su visita y de la de Acho el Dogan? ¿Estaban en vídeo en alguna parte? Miró a las pantallas de televisión que estaban en funcionamiento y mantuvo la mirada durante más tiempo en el monitor que mostraba la sala de control. Acho y él volvían a estar en ella. Desde el ángulo superior de la cámara, cualquiera que estuviera en la habitación tendría que salir en esa imagen. «Déjalo, Jake», le aconsejó el pistolero desde el interior de su cabeza. «No puedes hacer nada, así que déjalo y ya está. Si te pones a fisgonear y a curiosidad, seguro que dejas alguna señal». Incluso puede que hagas saltar una alarma. La idea de activar una alarma lo convenció. Levantó a Acho, sobre todo para relajarse, y se dio el piro. El pony estaba exactamente donde Jake lo había dejado, paciendo con ojos soñadores en los arbustos a la luz de la luna. No había huellas en el camino de grava, aunque, según comprobó Jake, él no estaba dejando ninguna. Andy habría atravesado la superficie pedregosa con la presión suficiente como para dejar huellas, pero él no. No era lo bastante pesado. Seguramente el padre de Benny tampoco. Déjalo, si hubieran olfateado tu rastro, habrían vuelto. Jay supuso que eso era cierto, pero todavía se sentía como ricitos de oro alejándose de puntillas de la casa de los tres osos. Llevó a su pony de regreso al camino del desierto, luego se puso el guardapolvo y metió a Acho en el amplio bolsillo delantero. Cuando montó, le dio un buen golpecito a Acho en el trasero. «¡Ay! ¡Eik!», exclamó Acho. «Chitón, nene», ordenó Jake, haciendo que el pony se volviese en dirección al río. «Ni un balandro, Acho». «Ni ladro, Acho», accedió Acho y le dedicó un guiño. Jake pasó los dedos por el grueso pelaje del biribrambo y lo rascó en el lugar que más le gustaba a Acho. La bestia cerró los ojos, estiró el cuello hasta una longitud casi cómica y sonrió de oreja a oreja. Cuando regresaron al río, Jake desmontó y oteó por encima de una roca en ambas direcciones. No vio nada, pero tuvo el corazón en un puño hasta llegar al otro lado. Siguió intentando idear qué diría si el padre de Benny lo saludaba y le preguntaba qué estaba haciendo allí fuera en plena noche. No se le ocurrió nada. En clase de inglés casi siempre sacaba excelentes en las redacciones de escrituras creativas, pero ahora estaba descubriendo que el miedo y la invención no casaban. Si el padre de Benny lo saludaba, estaba perdido. Era así de simple. No hubo saludo, ni vadeo del río, ni regreso al Rocking Bear, ni desencillamiento del caballo, ni caricias al animal. El mundo permaneció en silencio y a Jake le bastó con aquello. 13.
Una vez que Jake volvió al camastro y se tapó con las mantas hasta la barbilla, Acho saltó sobre la cama de Benny y se tumbó, de nuevo con el hocico debajo de la cola. Benny refunfuñó soñoliento, se estiró y le dedicó una sola caricia al Brambo en un costado. Jake permaneció tumbado mirando al niño dormido, preocupado. Le gustaba Benny, su forma de ser abierta, su avidez por la diversión, su voluntad de trabajar duro cuando había tareas pendientes. Le gustaba su risa cantarina al estilo tirolés, cuando algo le parecía divertido, y la forma en que coincidían en tantos aspectos y hasta esa noche a Jake también le había gustado Benny. Intentó imaginar cómo lo mirarían Benny cuando descubriera que A. Su padre era un traidor y B. Su amigo lo había delatado. Jake pensó que podría soportar la rabia, lo difícil sería el dolor. ¿Crees que todo se reducirá al dolor? ¿Simple dolor? Será mejor que lo pienses mejor. No hay muchos pilares que sostengan el mundo de Benny Slindman y esto hará que caigan todos ellos, todos sin excepción. No es culpa mía que su padre sea un espía y un traidor. Pero tampoco era culpa de Benny. Si se lo hubieran preguntado a Slindman, seguramente habría dicho que sí, ni siquiera era culpa suya, sino que lo habían obligado a hacerlo. Casi cierto, totalmente cierto si se consideraban las cosas desde el punto de vista de un padre. ¿Qué era lo que tenían los mellizos del Cala que los lobos necesitaban? Era muy probable que fuera algo que tenían en el cerebro, alguna especie de enzima o secreción no producida por un hijo único. Puede que se tratase de la enzima o secreción que generaba el supuesto fenómeno de telepatía entre mellizos. Fuera lo que fuese, podían obtenerlo de Benny Slindman, porque Benny Slindman solo parecía un hijo único, pero no lo era. ¿Qué había muerto su hermana? Bueno, eso era un buen palo, sobre todo que el padre que quería lo único que le quedaba, que no podía perderlo. Supón que Roland lo mata. ¿Con qué cara te miraría Benny? Una vez, en otra vida, Roland había prometido cuidar a Jake Chambers y luego lo había dejado caer a la oscuridad. Jake había creído que no podía haber peor traición que aquella. Ahora no estaba tan seguro. No estaba tan seguro en absoluto. Estas ideas tristes lo mantuvieron en vela toda la noche. Al final, una media hora antes de que la primera insinuación del amanecer tocase el horizonte, se sumió en un sueño ligero e inquieto.